Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, en el nombre de Allah, Dios, el único, el creador, el misericordioso, el compasivo. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en esta segunda clase sobre la educación islámica. Como ven en el título, que esta clase va a ser sobre los derechos de Dios. Los derechos de Dios. ¿Sobre quién? Eso es lo que vamos a ver, inshallah. En una ocasión, Mu'adh ibn Jabal, uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era muy, tenía mucho conocimiento acerca del Islam. En una ocasión, como él narra en un hadith registrado tanto por al-Bukhari y Muslim, en un hadith auténtico, y dice que estuve detrás, sentado o montado, mejor dicho, detrás del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo llamó. Está cerca, o sea, está detrás de él, pero lo llamó. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando llama a alguien, y sobre todo en esta ocasión, pues es porque quiere decir algo importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam no se limitó solo en llamar a Mu'adh, sino lo llamó la primera vez y mantuvo el silencio un momento, y después lo llamó por segunda vez y después por tercera vez. Es algo importante que quiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informar a uno de los musulmanes, que posteriormente transmitirá a los demás musulmanes, y que será también transmitido esa enseñanza a nosotros. Le dijo: oh Mu'adh, le decía: respondo a tu llamado, oh mensajero de Dios. Respondo a tu llamado. Cada vez que el profeta lo llamaba, le decía: respondo a tu llamado. Es decir, dígame, estoy a tu servicio, dígame, ¿no? Le dijo: ¿sabes cuál es el derecho de Dios sobre sus siervos? Dijo: Dios es un mensajero, saben más, yo no sé. Y esta manera también el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que Mu'adh, no tiene ningún conocimiento acerca de los derechos de Dios, no tiene ese conocimiento sobre los derechos de Dios sobre sus siervos. Pero igual el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: ¿sabes cuál es el derecho de Dios sobre sus siervos? Dijo: Dios y su mensajero saben más. Dios y su mensajero saben más. Le dijo: el derecho de Dios sobre sus siervos es que lo adoran a Él, solo a Él, ¿no? Y no le asocian nada, El derecho de Dios sobre sus siervos, que lo adoren y no le asocien nada. Llegó el mensaje. Pasó un momento
y le dijo, ¿sabes cuál es el derecho? El derecho de los siervos sobre Dios. Dijo, Dios y su mensajero saben más. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el derecho que tienen los siervos sobre Dios es que no sea castigado quien no le asocie nada. No sea castigado, ¿no? O no será castigado quien no le asocie nada a Dios. Entonces, este hadiz, que es un hadiz básico, que nos indica y que nos informa, que nos habla, que nos deja claro cuáles son los derechos de Dios, de nuestro Creador, sobre nosotros, que somos su creación, que somos su criatura. ¿Acaso Él nos ha puesto aquí en la tierra, o sea, en vano? ¿No? O sea, sin ningún motivo, sin razón, ¿ya? ¿No? ¿No? Si no es por algo, si no es por algo. Entonces, está claro que los derechos o el derecho de Dios sobre nosotros es adorarlo únicamente a Él. Y esto no solamente figura en este hadith. Comencé con este hadith como porque era un diálogo, era, ¿no? O sea, algo con que se puede comenzar, ¿no? Pero en el Corán está lleno de, ¿no? Y deja claro que el mensaje fundamental del Corán es que los siervos de Dios lo adoren solo a Él. ¿Quiénes son esos siervos? Dios dice en una ley también que deja claro cuál es el, por qué nosotros fuimos creados. Dice Dios, no he creado los genios que son creados de fuego y que también tienen libre albedrío como nosotros. No he creado los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. ¿Por qué fuimos creados? Para adorar a Dios. No he creado los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Y también Dios nos dice, tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él. Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él. Que no adoremos a las estatuas. Cualquier ser fuera de Dios, cualquier cosa fuera de Dios. Cualquier cosa fuera de Dios. Todos los profetas y mensajeros fueron enviados, o todos sus mensajeros fueron enviados para decir a la gente, para informar a la gente, para transmitir de que solo Dios merece ser adorado. Dios dice en el Corán, hemos enviado a cada comunidad un mensajero para que les exhortara que no adoren sino a Dios. Que no adoren sino a Dios. Entonces, está claro que tenemos que adorar únicamente a Dios, únicamente a nuestro Creador, únicamente al que nos da la vida, al que nos da la muerte, únicamente al que puede responder nuestras súplicas, únicamente al que nos va a juzgar, únicamente al que puede perdonar nuestros pecados. O sea, Él solamente el que puede, únicamente el que maneja y controla y manda en su creación, solamente a Él, solamente a Él. Y Dios nos hace reflexionar, o sea, en una ley y también en muchas leyes Dios nos hace reflexionar, ¿no? Para digamos, no extraviarnos, no desviarnos. Por ejemplo, nos dice en una sura de las abejas,
¿no? Llamada las abejas, después de citar varias gracias de Él sobre nosotros, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Él está por encima de cuanto la asocia. Creó al ser humano, escuchemos todos los seres humanos, creó al ser humano de algo tan ínfimo como un óvulo fecundado, y sin embargo éste discute constantemente, ¿no?, la existencia y el poder de su Señor. Dios creó a los ganados, de los cuales ustedes, los seres humanos, obtienen sus abrigos y otros beneficios, y también de ellos se alimentan. Ustedes se regocijan cuando los arrean por la tarde y cuando los llevan a pastar por la mañana. Llevan sus cargas a lugares que ustedes no podrían alcanzar sino con mucha dificultad. Su Señor es compasivo, misericordioso. Dios creó los caballos, las mulas y los asnos como montura, y para que se luzcan con ellos. Y creó muchas otras cosas que no conocen. Dios es quien enseña cuál es el sendero recto, del que muchos se desvían. Si hubiera querido, los habría guiado todos, pero le concedió a las personas el libre albedrío, para que cada uno elija libremente si sigue o no el camino recto de Dios, claramente después de enviar su palabra, enviar los libros, enviar los profetas y mensajeros, para igual hacer recordar a la gente que solamente Dios merece ser adorado. Él es quien hace descender agua del cielo para que beban de ella y brote la vegetación de la que pastorean sus rebaños. Con ella hace crecer los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda variedad de frutos. En ello hay signos para quienes reflexionan. Dios ha creado para beneficio de ustedes la noche, el día, el sol, la luna y las estrellas. Todos están sometidos a su voluntad. En esto hay signos para quienes razonan. Él creó para ustedes una gran diversidad en la tierra. En ello hay signos para quienes recapacitan. Él es quien ha puesto al mar a servicio de ustedes, para que puedan comer de él carne fresca y extraer adornos para engalanarse. Pueden ver los barcos surcarlo y usarlos para buscar la gracia de Dios, su sustento. ¿Por qué no son agradecidos? Dios afirmó la tierra con montañas para que se estabilizara. Dispuso ríos y caminos para que puedan guiarse, y también señales y para que se orienten en sus viajes. Creó las estrellas. Y esa es la alea que quería mencionar, pero quería primero citar esas aleas para hacernos recordar a todos las gracias de Dios sobre nosotros. Dice Dios, ¿es procedente comparar a quien es capaz de crear con quien no puede crear nada? ¿Acaso no recapacita? Ser humano, tú, que Dios te ha creado, ¿no? Y sabes que el que te ha creado está arriba, ¿no? ¿Qué te pasa que dejas el que está arriba y adoras a lo que tienes en la mesa? Adoras al que tienes colgado en la pared. Adoras al que tienes colgado, no sé, ¿no? Adoras al ser vivo, a un ser humano, a un objeto, ¿no? A un animal. ¿Acaso no recapacitan? ¿No? Y Dios dice, si intentaran contar las gracias de Dios, no podrían enumerarlas. Dios es absolvedor, misericordioso, ¿no? Entonces, miren, ¿acaso el dejar al Creador, dejar de adorar al Creador y adorar a quien no crea nada, a quien no nos ha creado a nosotros, a quien no ha creado nada a nosotros, dejar al que nos ha creado el sol y la luna, todo lo que acabo de citar, los ríos, los ganados, el mar, las palmeras, todo, y muchas cosas más, ya que no podemos contar las gracias de Dios, porque son infinitas. Dejamos al que nos ha creado y al que ha creado todo esto para nosotros, y adoramos a otro que no ha creado nada, tampoco puede crear algo, no nos ha creado a nosotros, ni ha creado nada para nosotros. Miren qué falta. Y sí,
Por eso es llamado el politeísmo en el Islam el peor pecado que Dios no perdona si si la persona, digamos, si el politeísta muere sin arrepentirse. Dios dice, Dios no perdona a quien muera sin arrepentirse, la idolatría, pero fuera de ello, perdona a quien le place. Quien asocia algo a Dios comete un pecado gravísimo. Y también en Surat Luqman, que era un sabio, ¿no? Y que hablaba con su hijo, que le enseñaba a su hijo el monoteísmo, que le enseñaba a su hijo el Islam, ¿no? La religión. Le decía a su hijo, que la idolatría es una injusticia grande. Le decía, oh hijito, no dediques actos de adoración a otro que Dios, pues la idolatría es una gran injusticia. Sí, ¿no? O sea, uno dice, yo soy una buena persona, yo siempre ayudo a la gente, ¿no? Me comporto bien con toda la gente, no hago mal a nadie, soy una persona recta, no me meto en problemas. Todo eso sí es bueno, pero no cree en Dios. O adora a alguien que no sea Dios, el verdadero. Adora a alguien que no es el creador. Esa es la gran injusticia. Y por eso el primer derecho, ¿no?, que el ser humano tiene que cumplir, ¿no?, o tiene que con el cual tiene que cumplir, es el derecho de Dios, de nuestro creador, de que nos ha puesto en esa tierra, ¿no? Es el derecho de Dios sobre nosotros. Por eso, a pesar de que el ser humano es el mejor ser humano en la tierra, pero no cree en Dios, es el peor. Y por el otro lado, ¿por qué? ¿Por qué digo es el peor? Porque al Dios, a su creador, a su Señor, al que le ha dado la vida y le da la muerte, no reconoce no reconoce que es Dios, no acude a Él, no la adora. Y por el otro lado, si hay una mala persona, pero cree en Dios, esa persona creyente es mejor que la que no es creyente ante Dios. Sí, obviamente, no quiere decir que las malas acciones y los malos hechos que hace el creyente, eso también es querido para Dios, pero sí, por lo menos ha cumplido con el primer derecho que el ser humano tiene que cumplir. Es importante, es muy importante. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando fue preguntado ¿cuál es el pecado grave?, dijo: que asocies a Dios siendo que Él te ha creado. Que asocies algo o alguien a Dios, ¿no?, siendo que Dios te ha creado. Es decir, siendo que Dios te ha creado y encima lo dejas y adoras a otro. Un ejemplo tal vez sencillo, no es comparable con lo que estamos hablando, pero sí para poder, acercar a ustedes, o dar a ustedes una explicación aproximada. Que, por ejemplo, que una persona, sus papás, como todos ustedes saben, como todos nuestros papás, ¿no?, que velaron por él, que lo cuidaron, que lo criaron, ¿no?, que
o sea, trataron de darle todo lo que necesita, ¿ya? Y hasta que llegó a digamos, a ser adulto. Cuando ya él, pues ya no necesita de sus papás, él, en vez de reconocer, en vez de tratar bien a sus papás, o sea, trata a toda la gente bien, ¿no? Sus amigos, o sea, a toda la gente, pero trata mal a sus papás. ¿Cómo sería esta persona? ¿No? Si nosotros, ¿no? O sea, si se nos pregunta a nosotros, para ustedes, ¿esa persona es buena o mala? ¿No? ¿Esa persona es justa o injusta? Seguramente que diríamos que es injusta. Porque primero tienes que comportarte bien con tus papás, porque son los primeros seres humanos que tienen el derecho de ser respetados, de ser bien tratados. Primero. Y después vienen los demás, cada uno, digamos, según el grado que el Islam establece para cada uno. Entonces, es un ejemplo simple para saber que la creencia, digamos, o la idolatría o el politeísmo es un pecado gravísimo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo profeta y mensajero, y es la persona que más teme a Dios, es la persona que de corazón más lleno de fe, igual pedía a Dios protección de la idolatría. Tanto idolatría, digamos, la idolatría, o sea, conocida como la desconocida. Tanto la idolatría que él conoce, ¿no? Que eso es idolatría, como la que desconocía. O sea, bueno, ni siquiera tenía conocimiento, por ejemplo, o no sabía que eso, o hizo algo y no se dio cuenta, ¿no? Pedimos, o él pedía a Dios protección, tanto de la idolatría conocida y la desconocida. Sí, para no decir, o sea, para no, digamos, pensar que estamos protegidos de este pecado. Sí, el musulmán tiene que cuidar su monoteísmo, su fe, su creencia en Dios únicamente, que Él es el único que merece ser adorado. ¿Haciendo qué? Haciendo actos de adoración, dedicando actos de adoración únicamente a Dios. Y cualquier acto que va en contra del monoteísmo tiene que evitarlo completamente. Tiene que evitarlo completamente. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos les tomó tiempo para pulir bien su fe, ¿no? Y borrar todos los restos de la idolatría que tenían antes, del politeísmo, ¿no? Y en el Corán encontramos varias historias, por ejemplo, que los hijos de Israel, que eran los seguidores del profeta Moisés, y algunos de ellos después, pues cuando Moisés, que la paz sea con él, fue a hablar o recibir palabras de Dios, ellos, ¿no? Hicieron el becerro y comenzaron a adorarlo, ¿no? Sí, después de que sí creyeron en Dios, ¿no? Pero después se cayeron nuevamente en la idolatría. Otros no, pero otros sí. Para siempre pedir también refugio en Allah, ¿no? De la idolatría, del politeísmo, tanto de la idolatría mayor como de la idolatría menor. Entonces, todo acto de adoración, sea una súplica de que suplicarle a Dios, pedirle a Dios cualquier cosa que Él puede, ¿no? Que Él únicamente puede, entonces solamente lo tenemos que hacer, la tenemos que hacer a Él. Pero si yo pido
por ejemplo, préstamo a alguien, eso no es idolatría, no tiene nada que ver. Si yo pido ayuda a alguien, quiero cargar algo, eso no es idolatría, ¿no? Si yo pido a alguien que me acompañe, ¿no? Eso no es idolatría. Si yo pido a alguien o sea, que me hable un poco porque estoy triste, no es idolatría, ¿no? Sino es el que, por ejemplo, lo que pueda hacer el ser humano normalmente, si yo lo pido, no hay problema. Pero el que no pueda hacerme el ser humano, no puede hacerme nadie excepto Dios, eso solamente lo pido, se lo pido a Dios. También se lo pido a Dios todo lo que pueda hacer el ser humano, porque Dios es el que también puede facilitarme a personas, ¿no? Y puede ponerme a personas en el camino. También cualquier acto de reverencia, cualquier rezo, ¿no? Cualquier inclinación, postración, es únicamente a Dios, únicamente a Dios. También el temor devocional es solamente a Dios, solamente tener temor de Dios, devocional de Dios, ¿no? Solamente tener esperanza, ¿no? Tener esperanza de Dios. No hablamos de la esperanza que uno puede tener de otro ser humano, ¿no? En cosas de esta vida, pero estamos hablando de la esperanza que tenemos todos de Dios, ¿no? De lo que Dios puede darnos, la recompensa, por ejemplo, también cualquier ofrenda que queremos ofrecer a Dios, solamente la ofrecemos a Dios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que cuidar nuestra fe, nuestro monoteísmo, ¿no? Para no caer en la idolatría, en el politeísmo, porque es el pecado más grave en el Islam, ¿no? Que si uno muere sin arrepentirse, pues Dios no lo puede perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado, menos este. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de la idolatría y del politeísmo y de todo lo que conlleva este mal camino. Amén. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.